Es noche de jueves, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle. Me da muchísimo gusto saludarles como cada martes y jueves en punto de las 9 de la noche en este espacio que pone a su consideración, como siempre, asuntos de interés público. El tema que nos ocupa esta noche de jueves, que por cierto, Día del Niño, felicidades, supongo yo habrá muchos niños festejando y brincando todavía a estas horas, pero en fin, el tema que nos ocupa esta noche es un tema complejo. No tanto por el tema en sí, sino por la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, y lo cual pues, puede agregar ingredientes no necesariamente facilitadores para el proceso que se está viviendo en este momento. Estamos hablando de las revisiones que se están haciendo del Tratado de Libre Comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Como es de todos sabido, como es del conocimiento público, pues la situación en este momento, la relación entre estos tres países, sobre todo entre México y Estados Unidos, no es la mejor, por las razones que todos ya conocemos. Ese tiene que ser obligadamente un punto de referencia, tiene que ser un elemento a considerar. Invité esta noche, no para hablar de lo que está pasando en este momento, pero es un elemento que va a pasar, sino para ver en qué van o de qué van estas revisiones del Tratado de Libre Comercio que tenemos entre Estados Unidos, México y Canadá. Concretamente lo que tiene que ver al interés mexicano desde la parte empresarial, productiva, la representación laboral y demás. Están conmigo el presidente de INDEX, Jesús Gámez. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Sergio. Un gusto estar aquí con los amigos Remy y con Javier. Gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho que hayas podido venir, el presidente de la industria de exportación en Sonora, INDEX, el dirigente en Sonora de la CTM, Javier Villarreal. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio, muy amable, muy bien, muchas gracias. Saludo también a Remy y a Jesús. Remy Martínez, que nos has ayudado muchas veces y hoy no va a ser la excepción con tu conocimiento de cómo piensan de aquel lado y de este, a entender cuál es la coyuntura actual que estamos viviendo, ¿sí? Remy, muchas gracias. No, al contrario, y encantado de compartir la mesa con estas personalidades. Qué bueno que pudieron venir los tres. Creo que podemos, cada uno de ustedes, ustedes pueden aportar un enfoque, un punto de vista a lo que está pasando y desde luego cuáles son las expectativas, los elementos a considerar en este momento cuando se está revisando y se está intentando renegociar algunos aspectos, algunos elementos de este tratado comercial que tenemos entre México y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ¿no?, que es Estados Unidos. Pues voy a empezar por ti, para que tú, por favor, nos ayudes a entender, o tú cómo lees lo que está pasando en este momento. ¿En qué momento está la relación México-Estados Unidos? Aunque parezca obvia la pregunta. Bueno, yo creo, no voy a irme exactamente a esa pregunta, pero vamos a un contexto general a partir de la llegada del presidente Trump en su segundo término y que evidentemente tenía dentro de su campaña y sus promesas la parte de regresar trabajos a los Estados Unidos. Esto aparentemente bajo la pauta que inició en su primer término, que era proteger a la industria interna y tratar de generar una serie de negociaciones con algunos países, muy particularmente denunciaba el tema del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá como uno de los peores, se lo negoció originalmente, y luego también con este cambio radical frente a China y la competencia y los números respecto al déficit comercial que se tiene con ese país. Luego vendría el Día de Liberación, ya estamos casi a más de un año de ese anuncio de los aranceles a rajatabla, básicamente y físicamente, donde se iniciaron una serie de negociaciones con múltiples países y se anunciaba que habría una cantidad importante de acuerdos. Eso no necesariamente llegaba a su fin, pero sí se establecieron aranceles principalmente al acero y al aluminio, que quizás son de los más impactantes para la industria exportadora en México, adicionalmente de otros aranceles para las cosas que no venían incluidas dentro del Tratado de Libre Comercio con nuestro país. Los diferendos con Canadá también son importantes, pero creo que el contexto general de esta circunstancia en la cual México no es ajeno tiene que ver principalmente con esta lucha comercial o guerra comercial, principalmente con Asia y particularmente con China, y que adicionalmente tiende a generar una reacción también de México, que en los últimos meses del año pasado lo vimos en base a cambios a las leyes, precisamente a los aranceles a los productos asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial, que los podríamos decir muy particularmente como China. Luego habría una prórroga
y de eso ha habido constantemente una prórroga, y esto junto con los apartados de negociación con México han generado una incertidumbre, diría, respecto a la claridad y la captura de mayor inversión. Lo que hemos visto es, respecto a los números, un incremento de inversión en plantas que ya se encontraban, pero no necesariamente nuevas áreas de inversión. A esto le sumamos todo el reto que representa la energía eléctrica. Hoy en día en ciertas regiones estamos viviendo apagones literales que generan un retroceso importante en la certidumbre de la producción en la frontera, principalmente en la región Baja California, Sonora, y que ese es un reto sin duda alguna hacia adelante para el crecimiento. Y luego, sin duda alguna, está mencionado el tema del crimen o el crimen organizado y la declaración de los cárteles de droga mexicanos como parte de organizaciones terroristas que tienen connotaciones legales y consecuencias legales que no son menores, y una serie de condiciones que no necesariamente están dentro del ámbito económico, de la ventaja comparativa o de los cuartos de las compañías en interés de agilizar el comercio internacional, sino que también tiene que ver con otras variantes, sobre todo las que atienden el electorado del presidente Trump, cuando pues estableció el tema del muro fronterizo, luego de las revisiones y ahora pues esta circunstancia que se están viviendo actualmente, lo cual hace que la negociación comercial pues sea resiliente sin duda alguna, pero con un escenario complejo, por así decirlo, lo menos hacia el 1 de julio, que es donde se tendría que ver la ratificación o no de este tratado como tal. Bien, el 1 de julio. Jesús, desde la perspectiva de ustedes, la industria de exportación, recupero un par de cosas de lo que ha dicho Remy. El tema o la intención de Donald Trump expresada una y otra vez de regresar el trabajo, las empresas, las compañías hacia territorio norteamericano. ¿Cómo se está procesando eso desde la industria que tú representas? ¿Sí? Y obviamente, pues, ¿qué tanto, si esto que está sucediendo actualmente o el tono, digamos, en el que le gusta negociar al presidente Trump dificulta las cosas? ¿Cuál es tu perspectiva? Fíjate, primero, Remy acaba de hacer una muy buena descripción desde que entró el presidente Trump hacia estos tiempos que estamos viviendo el día de hoy. Su retórica ha sido de regresar los trabajos a Estados Unidos. Sin embargo, las estadísticas del Departamento Laboral de Estados Unidos indican que, si bien es cierto, hay en ciertos sectores un repunte laboral, también es cierto que las empresas que están contratando personal para la industria no están encontrando fuerza laboral disponible, o simplemente que no quieren trabajar en este tipo de empresas que son la industria. Vemos en estadísticas donde nos dicen que por cada 100 personas que están buscando, solamente llenan 60% de las vacantes. Esto hace que nos pongan en una coyuntura en el que, desde que entró el presidente Trump para acá, nos ha favorecido en las exportaciones de México hacia Estados Unidos. Y bien lo dijo ahorita Remy, se ha dado un crecimiento en las plantas que ya están en México. Ha habido un crecimiento orgánico en las mismas, ha habido un nivel de inversión en las mismas. Sí, pero, precisamente por el tono que mencionabas ahorita, que ha generado un ambiente de incertidumbre para llegar a nuevas inversiones significativas, grandes, aquí a México, eso no está sucediendo con un flujo constante como era en el pasado. Dicho de otra manera, nos está favoreciendo a los que ya están instalados aquí, en algunos sectores muy particularmente. Leí yo esta semana que las exportaciones se incrementaron en un 27%. Y dije yo, a nivel nacional. Hacia Estados Unidos, sí, son más o menos alrededor de 70.727 millones de dólares, lo que nos lleva a un superávit de lo que teníamos anteriormente. Pero aquí hay un dato muy interesante. En la industria automotriz solo representa el 2% de ese 27%. Antes, la industria automotriz era el número 1. ¿Qué es lo que está pasando? Que los sectores eléctrico, electrónico, otros bienes de consumo son los que han tenido un repunte. Y otro dato que está pasando muy interesante, producto de esto, del tema de aranceles, es que México es el que tiene en promedio, quitando el acero y el aluminio, tiene un 4% en promedio de aranceles, muy por debajo de lo que tienen otros países.
¿Qué está sucediendo? Esos países que tienen tratado de libre comercio con México mandan a México el producto, aquí se queda en un centro de distribución y cuando se hace la venta en Estados Unidos lo están embarcando de aquí para allá, para que llegue más rápido, pero nada más se embarca lo que está en venta para pagar el arancel del país de origen. Lo que ya está vendido. Lo que ya está vendido, pero entonces capitalizan en un flujo de efectivo al embarcarlo todo, sino hacen una escala aquí en México. Y esas exportaciones también le cuentan de alguna manera a México, trayendo cierta actividad exportadora hacia acá. Entonces, dicho de otra manera, lo vimos en el primer mandato de Donald Trump, los vemos en el segundo. Este tema de aranceles que trae a México le ha favorecido en su crecimiento orgánico y se representa en el nivel de exportaciones que tenemos. Bien, pero crecen las empresas que ya estaban. Así es. Y las que querían venir y deciden que no. En su gran mayoría están detenidos. No están cancelados, pero sí están detenidos. La gran ventaja, la gran aportación del Tratado de Libre Comercio es dar certidumbre a las inversiones. Esa es la gran ventaja. Es lo que aporta. Si esta negociación se acuerda que se va a revisar dentro de 16 años, va a haber certidumbre de reglas claras por ese periodo de tiempo. Si se acuerda que se va a hacer cada año, están entonces mandando un mensaje de que van a prevalecer el tema de los aranceles dentro del Tratado de Libre Comercio, que ya pasa, digamos, existe, pero no existe, porque cada año se va a estar revisando. Ojalá que lo que se acuerde sea por largo plazo, porque las inversiones vienen a quedarse por largo plazo. Bien, tengo que ir al corte, ya se me acabó el tiempo de este bloque. Regreso contigo, Javier, Claro, para con ver la mucho parte de los representantes, de los trabajadores. ¿Cuál es la expectativa también? Porque hay apartados, hay mecanismos y hay consideraciones también para la parte laboral en este tratado comercial que está en revisión en este momento entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya regreso.